Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos para ser juntos buenas y santas por esta señal Santa María, el canal de la vida. Estamos en una semana corta, indiscutiblemente, este fin de semana que tendremos mañana la posibilidad de volver a celebrar el Día de la Bandera en la República Argentina. Hoy, día miércoles, usted se preguntará, ¿está el doctor Amatucci? No, hoy tenemos otro doctor en Ciencias Económicas, es este amigo Ernesto Calelo. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Roque? Buenas y santas. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Gracias por cambiar el día. Pero teníamos alguna dificultad de horario. Hemos emprolijado la cosa. Así que hoy día miércoles, Ernesto Calelo en Buenas y Santas. Para hablar de estos temas que nos ocupan y preocupan como habitantes de este planeta, como decimos siempre, temas de la actualidad. Y también para contarle las noticias de la iglesia local de la Argentina y el mundo. Desde los estudios de televisión del Grupo Educativo Marino, usted sabe que de lunes a viernes, entre las 20 y las 21, llegamos. Usted nos permite ingresar a su hogar para llevar esta propuesta. Una propuesta que hoy tiene como protagonista una vez más al Papa Francisco, porque es indiscutible, Ernesto, lo que se está viviendo todos los días con el Papa Francisco, ¿no? Una fiesta. Eso. Claro, es el perfil de comunicación de él, ¿no? Es decir, incluso tiras frases, mensajes que son cortos, fáciles de llegar a la gente y fáciles de aplicar. Como el Twitter, ¿no? Que claro, tiene exactamente. El Papa tuitero, dicen algunos, porque genera muchos medios de prensa, muchos medios dicen, este hombre nos da los títulos de la nota que vamos a presentar. Entonces él habla de una iglesia pobre para los pobres. Entonces ese ya es un título muy fuerte en sí, con pocas palabras. Ayer, creo que hace unos días, con el padre Cote Quijano, hablaba y él decía una gran verdad, ¿no? Este Papa, a diferencia de Juan Pablo II, que viajó y llevó el Evangelio, que llevó la palabra, el testimonio, lo hizo de esa manera, ¿no? Un hombre que caminó el mundo. En cambio, este Papa habla con la palabra desde Roma, desde el Vaticano, ¿no? Y dice mucho. Claro, y dice en forma sencilla, ¿no? Habla en italiano, a veces en castellano, pero en forma sencilla, precisa y corta. Porque, digamos, es un maestro de la comunicación, ¿no? Es decir, si vos das un texto, ¿no?, de 8 páginas, puede ser profundo, interesante, pero desde el punto de vista de la comunicación, no necesariamente va a llegar al receptor, ¿no? Uh-huh. Es un poco la transformación que vemos en Bergoglio, hoy Francisco, ¿no? Maravilloso. Bueno, hablando del Papa, ayer recibíamos llamados telefónicos de amigos y amigas que se comunican al 4512-3807 o que nos escriben a pereira@marin.edu.ar y nos dejan estos comentarios que en su mayoría son de aliento, de ánimos para que sigamos adelante, porque muchos entienden, Ernesto, que este es un programa no es fácil de hacerlo todos los días, ¿no? Porque esto es con mucha energía, con muchas ganas, con mucho pulmón, con mucho amor propio. Y bueno, y lo estamos haciendo, ¿no? Esto es bueno. Claro, bueno. Incluso sorpresas, ¿no? Como la que yo te comentaba antes de que comencemos el programa, ¿no? Es decir, estábamos bautizando a Cristóbal José. Exacto. En Almagro, en el Sagrado Corazón. Y una señora se me acerca y me dice, señora, usted yo lo conozco. Yo dije, bueno, será una tía, una pariente lejana. No, era una persona que veía el programa y que lo veía siempre. No es que lo veía un día sí, un día no. No, ponía, y no solamente este programa, sintonizaba la señal en su casa y cuando llegaba a su casa veía la señal Santa María. Es muy Sí, lindo, sí. Es muy lindo que esto nos pase. Yo quiero decir, porque ayer llamé por teléfono para hacer un saludo de cumpleaños a una amiga nuestra, y bueno, y me empieza a comentar esto, que nos estaba mirando en el día de su cumpleaños. Esto me pone contento, con sus amigas, con sus hermanas, y le gustaba todo esto que comentábamos sobre el Papa Francisco. Y sobre este tema, yo quiero saludar entonces, que no lo hice ayer por el día del cumpleaños, a Rosa Rúa, un beso muy grande, una persona maravillosa. También a Carolina. Carolina es una rosarina que es hincha de Newell's. En paso, hoy estamos grabando este programa a la mañana y todavía no sé si Newell's ya es campeón. Esto sale a la noche. Yo estoy convencido que en estos momentos que usted me está viendo, yo estoy festejando. ¿Qué quiere que le diga? No sé cómo lo veo. No, yo preferiría que, digamos, todavía siga con aliento Lanús. Bueno, a mí no me preocupa. Aunque salga segundo después el domingo. Lo que a vos te gustaría. No me afecta lo más mínimo. Yo creo que estamos festejando. Así que, bueno, Carolina, felicidades por ser hincha de Newell's y Rosarina y estar en Buenos Aires y estar
mirando este programa, y a Gladys, también, o a Claris, en realidad ese es su verdadero nombre, un beso muy grande. Claris y Gladys, ¿no? Uno dice, ¿escuchaste alguna vez Claris? No. No, vos sabés que la historia de esta señora, de Claris Olga Boyeros, de su apellido, el papá, en aquella época, hace muchos años atrás, cuando fue al registro civil, el papá tenía una manera de expresarse muy, muy campechana, ¿no? Entonces, vengo a anotar a mi hija. Entonces dijo, es la Claris, ¿no? Y en casa le habían dicho es Gladys. Bueno, quedó así anotada y quedó con ese nombre, que es original, está bueno, así que le mandamos también un beso a Claris. También a Susana de Recoleta, que pide por su salud, nos llama y dice que fue operada, que tiene una recuperación que no está buena, que no la está pasando muy bien, y sabemos que acá hay grupos de oración que se preparan para recibir los pedidos de la gente. Bueno, vamos a sumar a Susana de Recoleta. También a Jorgelina, que pide por María y por Candela, a Marta de Recoleta por su hija Macarena y por su salud también, por la salud de Marta, Elena de Ballester, que nos felicita y que dice así, ¿no? Qué bien que tengamos temas variados, que no solamente hablemos de temas de la Iglesia, que hablemos de la actualidad. En estos días hemos hablado del caso de este angelito que fue asesinada y que todavía no hay una respuesta. Hemos hablado de otra vez una masacre en los trenes, algo que se podría haber evitado. Nos preocupan los temas de la actualidad porque queremos darle una impronta. Como también nos preocupa, yo ayer, Ernesto, escuchaba a este Papa Francisco maravilloso. Hace unos años atrás uno decía, y hay que hablar de política en un programa religioso, y decía, no está bien visto porque no podemos mezclar la política. Y por suerte sale Francisco a decir, entremos en política. ¿Por qué le tenemos que hacer? Lo dice claramente, muy claro, con detalle, en profundidad. Le habla a los jóvenes, que le dice, bueno, ¿saben por qué la política es sucia? Y porque no hay cristianos, cristianos libres de corazón, cristianos sanos, ¿no? Va a decir, ¿por qué es sucia? Y porque no hay cristianos, porque no, como es sucia los cristianos no se meten. Claro. Sí, pero lo dice a nivel, a los 7.000 millones de habitantes del mundo, no es que se lo dice en Argentina. Nosotros lo leemos como argentinos y decimos, ¿por qué no, no? Yo me siento identificado tanto con este Papa, esta palabra corrupción, que en la Argentina se decía, che, no la nombremos mucho porque se van a enojar, porque esto o lo otro. Digo, hoy la palabra corrupción, decimos en este programa, la vamos a denunciar de manera terminante todos los días que podamos hacerlo, porque es lo que está destruyendo a la República Argentina, a su sociedad, a sus jóvenes, al valor más importante que tenemos, este tesoro y este capital maravilloso. Por eso el narcotráfico, la trata de personas, lo decimos todos los días, tienen que ver con la corrupción. Y este Papa me alentó muchísimo y nos alentó como programa a decir, bueno, denunciemos, digo, no nos callemos, digamos las cosas como son. Por eso el valor, y seguimos hablando del Papa Francisco y hoy lo vamos a hacer en este programa una vez más. Incluso él transmite en el documento de Aparecida muchos de sus pensamientos, ¿no? Fue un redactor, ¿no? Y lo ayudó mucho el hoy Monseñor decano de la UCA, ¿no? En esa redacción. En Aparecida, Brasil, ¿no? Sí, señor. En el 2007. Pero el tema habla de corrupción. Y lo bueno es que cuando vienen los presidentes latinoamericanos, le entrega el libro de Aparecida a todos los que van llegando, y le dice, bueno, lea en profundidad, es el pensamiento de los obispos latinoamericanos, y dice claramente cómo le preocupa al pueblo latinoamericano el tema de la corrupción. Cuando el Papa Francisco tiene este gesto de regalar el documento de Aparecida, lo había hecho con la presidenta de los argentinos, lo ha hecho con muchos gobernantes, digo, esto no es excluyente de los latinoamericanos, se lo ha regalado a todos aquellos mandatarios que han pasado por su escritorio, ese humilde escritorio que lo vamos a ver ahora, en el momento que también le regala al presidente de Venezuela, Maduro, Nicolás Maduro, le hace entrega y le dice, léalo, va a ver que es interesante el pensamiento de los obispos latinoamericanos. El Papa Francisco atendió una de las visitas más difíciles de un líder latinoamericano desde que es Papa. En el Palacio Apostólico recibió a Nicolás Maduro, nuevo presidente de Venezuela, un país que atraviesa una difícil situación social y política tras la muerte de Hugo Chávez. Sin embargo, el encuentro fue muy cordial y estuvo marcado por la locuacidad del líder político y las bromas del Papa. Nicolás Maduro no ocultó su emoción al conocer al Papa. Buen día, señor presidente. Qué bueno saludarlo y conocerlo. Me impresiona mucho
Durante los 20 minutos del encuentro privado, el presidente venezolano y el Papa hablaron sobre la situación del país tras la muerte de Hugo Chávez. En la conversación se abordaron temas como la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico y sobre la pobreza. También hablaron sobre el papel de la Iglesia y las obras de caridad que promueve en Venezuela. Pero el tono fue muy distendido y tanto el presidente Maduro como el Papa bromearon durante la conversación. Es más delgado de lo que se ve en la foto. También durante los saludos de la delegación que acompañaba a Nicolás Maduro hubo lugar para las bromas. La almiranta, primera almiranta de la Armada Venezolana. Su santidad, honor. Y ministra del despacho. ¿Puedo besar a la niña? Rece por mí. Cuando reza a favor, ¿no? Claro. Siempre a favor. El Papa recibió como regalos una imagen de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, una litografía de Bolívar y una escultura del doctor José Gregorio Hernández, el médico de los pobres que trabajó en Caracas y del que está abierto su proceso de beatificación. Regaló a Nicolás Maduro una pluma blanca de los museos vaticanos y el documento de Aparecida. Agarra el índice, el capítulo que le interesa, léaselo. Esto vale la pena. Yo estuve en la comisión de redacción. Y creo que es un grito latinoamericano. Al finalizar el encuentro, el Papa Francisco bendijo al presidente venezolano realizando la señal de la cruz en su frente. Y así compartíamos este momento, cuando recibía el Papa Francisco a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Interesante, ¿no? Muy interesante. Y hasta muy jovial, digo. Este estilo, yo te diría más que argentino, por supuesto, está toda la argentineada encima de Francisco, este estilo latinoamericano también, de un Maduro que le pone el humor que tiene el latinoamericano. Además rompe las formas, es más fácil de comunicarse. Sí. Cuando dice, rece por mí, La, pero rece bien, rece a favor, a favor, ¿no? Y no en contra, ¿no? A esta mujer almirante, la primera almirante creo que tiene el ejército bolivariano, y claro, una broma de este tipo que rompe todos los esquemas. Yo digo, es maravilloso tener una persona que le está dando una simpleza tan gigantesca al protocolo, ¿no? El que ha roto el protocolo, el que ha dejado. Tenemos muchas historias de amigos que ya han estado en el Vaticano y nos van contando cómo el Papa Francisco busca, por ejemplo, el desayuno, digo, se levanta de la mesa del desayuno cuando está con vos y va con su tacita, se acerca, café con leche, agarra sus tostadas, se la lleva a la mesa, no quiere nadie sirviéndolo, ¿no? Esto es lo que hace maravilloso. Y que sigue sorprendiendo, ¿no? Porque el almirante se sorprende, no sabe qué contestarle. No, rece a favor, le dice. Por supuesto. Eso había que decirle. Sí, claro, a favor. Claro, pero demora en responder, claro, bueno. Maduro se ríe, pero ella demora en responder, como se sorprende. Sí, fue un golpe fuerte. Usted sabe que hoy a la mañana, cuando nos encontrábamos con Ernesto, hablábamos del Papa Francisco y me dice, ¿qué frase la de ayer? Hoy tenemos frases, estamos llevando adelante las frases por lo menos más significativas de estos primeros 100 días de pontificado. Y Ernesto me decía, ¿viste la de ayer, no? Le digo, no, ¿de qué me estás hablando? La de las ovejas. El Papa le dijo a los romanos, tenemos una oveja y debemos ir a buscar a las 99 que faltan. Yo digo, ¿esto no era al revés? Claro, como parece una contradicción, ¿no? Pero incluso ahí él lo ejemplifica, porque él en su cruz tiene la imagen del buen pastor, va a decir, el pastor que va y recupera a su oveja perdida. Pero él lo que dice en el día de ayer, hay que recuperar a las otras 99, como diciendo, se nos escaparon las 99. Y dicen, no tengo vergüenza de hacerlo. Pero incluso él dice el cómo. Tenemos que ir los cristianos a evangelizar, ¿sí? Es decir, y habla mucho de la periferia, ¿no? De las zonas alejadas y demás, o de los cristianos alejados, no solamente físicamente, sino alejados de la iglesia. Esa es la simbología de ir a buscar a las 99, como decir, nos preocupamos por la fuimos a buscar, la perdida, pero ahora nos dimos cuenta que tenemos que trabajar sobre las otras 99, ¿no? Me parece brillante, ¿no? Esta catequesis que va haciendo, que va presentando jornada tras jornada, esta posibilidad
Yo digo, ¿vos tenés memoria de que Santa Marta haya sido un centro de tanta atención todos los días en la historia de la Iglesia? No. No, era como que el Papa daba su misa y pasaba como desapercibida al resto de la humanidad. Y hoy no estamos hablando de la gente de fe solamente, sino que gente que no comulgan con las creencias nuestras y demás, también dicen, che, qué bárbaro las cosas que está diciendo este hombre. Y cuando habla de como esto de las ovejas, hay otro material en la audiencia general. Él habló sobre el egoísmo, ¿no? El egoísmo que lleva a la división, por eso hay que rezar por la unidad de los cristianos, dice el Papa Francisco. Lo escuchamos. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, deseo hoy hablar sobre otra expresión conciliar para referirse al misterio de la Iglesia, la de cuerpo de Cristo. La Iglesia, cuerpo de Cristo. Jesús convoca de entre todos los pueblos a sus hermanos, le comunica su espíritu y los constituye místicamente en su cuerpo. La Iglesia no es una asociación asistencial, cultural o política. Es un cuerpo vivo que camina y actúa en la historia, que tiene a Jesucristo como cabeza que lo guía, lo alimenta y lo ayuda. Como el cuerpo no puede sobrevivir separado de la cabeza, tampoco la Iglesia separada de Cristo. Debe permanecer unida a Él, permitiéndole que actúe en ella, que su palabra la guíe, que su presencia eucarística la nutra y anime, que su amor la fortalezca para ir en ayuda del necesitado. Ser parte del cuerpo de Cristo es estar unidos al Hijo y recibir su vida divina, viviendo cristianamente, estando unidos al Papa y a los obispos que son instrumentos de comunión, aprendiendo a superar egoísmos y divisiones, armonizando la variedad y riquezas de cada uno para amar cada vez más a Dios y al prójimo. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, Costa Rica, Honduras, México, República Dominicana y los demás países latinoamericanos. Pidamos al Señor que nos ayude a ser miembros vivos de su cuerpo, unidos por el amor que el Espíritu Santo derrama en los corazones. Muchas gracias. Spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Y en esta reflexión, en esta homilía, nosotros vamos a adjuntar, ¿no?, una que tiene mucho que ver con el conflicto de la división y habla de la soberbia como la semilla de este conflicto que existe entre los hombres. La soberbia, lo explicamos así en Buenas y Santas. El Papa Francisco explicó durante la misa matutina en Casa Santa Marta que el cristiano debe ser humilde y descubrir que toda su grandeza está en Jesús.
La soberbia, poner la esperanza en las propias fuerzas y en las cosas materiales, que en realidad no son nada, es la semilla de la mayoría de los conflictos. Il cristiano è una persona che allarga il suo cuore con questa magnanimità, perché ha il tutto, che è Gesù Cristo, le altre cose sono il nulla. Sono buone, servono, ma nel momento del confronto sceglie sempre il tutto, con quella mitezza cristiana, che è il segno dei discepoli di Gesù. Mitezza e magnanimità. E vivere così non è facile, perché davvero ti danno delle schiaffi, ti li danno, e su tutte e due guance. Ma il cristiano è mite, il cristiano è magnanimo, allarga il suo cuore. Ma quando noi troviamo questi cristiani col corazone ridotto, col corazone rimpiccolito, che non vanno, questo non è cristianismo, questo è egoísmo mascherato da cristianismo. El Papa dijo que para un cristiano el todo está en Jesús y no en las cosas materiales. Cuando vive así, Dios agranda su corazón y es capaz de soportar las bofetadas porque tiene un corazón grande. Bien, amigos y amigas, de esta nota viene, por cierto, una reflexión que vamos a aplicarla a lo nuestro, a lo cotidiano, ¿no? Esto de la división, esto de la soberbia, esto de no escucharnos. Claro, el egoísmo, ¿no? Primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto yo, ¿no? Uh-huh. Y dentro de este mismo escenario, la soberbia, es decir, miro por encima a todos, ¿no? ¿Te suena, Roque, esto? Me suena. ¿Te suena? Me suena. Para decir, en un momento hubo manifestaciones, el 13 de septiembre, el 8 de noviembre, el 18 de abril, de la gente y demás, y decían, únanse, 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 únanse. Ahora de repente se sientan los políticos a las mesas y empiezan a decir, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, ¿no? Uh-huh. Roque. Va a decir, cuando la gente le dice, bueno, únanse, ellos dicen, no, pero yo quiero este puestito, no, pero yo, conclusión, se sentaron y no llegan a acordar. Es decir, una parte importante, ¿no? de los políticos. Es como que no escuchan, como que primero está su yo. ¿No será que ahí no está la visión cristiana? Va a decir, ¿podemos decir que en el paneo esos políticos son cristianos practicantes? Porque si fueran cristianos practicantes dirían, no, yo me entrego, como dice el Papa que dice, servicio. Vos decías, no, al Papa va y se sirve él mismo. Entonces, si el político es servicio, si el Papa es servicio, si el político tiene que decir, no, servicio, la gente quiere que yo esté, no esté, bueno, me corro. ¿Es bueno que yo me corra? Uh-huh. Tenemos en la Argentina renunciamientos históricos. Sí. San Martín, en un momento decide irse, en 1819, y dice, me voy, no quiero participar en la guerra entre hermanos. Y es convocado después para la guerra. No, renunciamientos. Es decir, y renunciamientos de políticos de hoy, porque, digamos, ¿en qué se diferencian? Es muy poco, en estilo de gestión, en forma de pensar, son matices, pero el primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. Sí, esto creo que es una explicación muy clara, no hace falta agregar mucho más a lo que dice Ernesto, ¿no? Los argentinos comunes, corrientes, lo que todos los días nos levantamos para cumplir con nuestras obligaciones, los que llevan a los chicos a la escuela, los que van a su trabajo, los que ocupan, no sé, la panadería, la fábrica, la oficina, etcétera, estamos siempre esperando una definición sincera por parte de aquellos que tienen que manejar los destinos de un país. Y como uno siempre o escucha que la crítica más fácil es al gobierno de turno, acá lo que estás diciendo vos, Ernesto, muy claramente es decirle a aquellos que son los señores que están en la oposición que terminen con este egoísmo y esta manera de pensar
tu frase me encantó, primero yo, después yo, después yo, y después en algún momento veremos si entro yo, porque digo, estamos a la expectativa, estamos ante la necesidad de conformar un país que tenga, que nos den todas las garantías en seguridad, en educación, en salud, pero vemos que no se ponen de acuerdo aquellos que nos tienen que defender. Los políticos y la política es la propuesta del Papa Francisco, que nos metamos en el tema, porque esto es sucio, porque justamente es todo sucio, es todo dudoso, está todo mal visto, porque no hay cristianos que se involucren, porque si los cristianos transparentes, los cristianos de bien, los hombres de bien, esto tampoco es excluyente para el cristiano, digo, ¿no? También los hombres de bien, que no piensen de la misma manera, tienen que poner y tomar una posición definitiva. Bueno, hagamos fuerza. Para esto hay otro material que hemos preparado con la producción, que habla sobre el Papa Francisco, que dice que la forma de amar a nuestros enemigos es rezar por ellos, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, bueno, qué podemos hacer nosotros desde este lugar? Bueno, muchas veces decimos nada, poco, estamos lejos de. Bueno, recemos por ellos, dice el Papa Francisco. El Papa Francisco explicó durante la misa matutina en Casa Santa Marta cómo se debe amar a los enemigos. Con frecuencia es difícil perdonar el daño que hacen las personas y por eso el Papa recomendó no recurrir a la venganza, sino pedir a Dios para que Él cambie su corazón. Col perdono, con l'amore al nemico, noi diventiamo più poveri. L'amore ci impoverisce, ma quella povertà è seme di fecondità e di amore per gli altri, come la povertà di Gesù è diventata grazia di salvezza per tutti noi, ricchezza. Pensiamo oggi nella messa, pensiamo ai nostri nemici, a quelli che non ci vogliono bene. Sarebbe bello che offriamo la messa per loro. Gesù, il sacrificio di Gesù per loro che non ci amano. E anche per noi, perché il Signore ci insegni questa saggezza tanto difficile, ma tanto bella, perché ci assomiglia al Padre, al nostro Padre, che fa uscire il sole per tutti, buoni e cattivi, e ci assomiglia al Figlio, a Gesù, che nel suo abbassamento si è fatto povero per arricchirci noi con la sua povertà. El Papa Francisco dijo que al perdonar parece que la persona se empobrece. Sin embargo, esa pobreza es semilla de fecundidad y de concordia con los demás. Bien, y estas reflexiones que hace, estas homilías, estas catequesis que hace el Papa Francisco son contundentes, ¿no? Y nos llevan a pensar en las cosas cotidianas. Recién hablábamos del no compromiso o del egoísmo como elemento fundamental. Y acá, mientras veíamos estas imágenes, Ernesto y yo recordábamos algunas situaciones que se vivieron en la República Argentina con mucho dolor, donde justamente en lugar de pensar en el próximo, en el prójimo, en el más cercano, empezaron a pensar en la culpa. ¿Quién tiene la culpa políticamente hablando? ¿Por qué no se hace? Y son los dos casos emblemáticos últimos, la inundación en Buenos Aires, en La Plata, y el tren, ¿no? Claro, y además el desafío, amar al enemigo, porque teóricamente rezar por el enemigo, es decir, teóricamente rezar por el amigo, por el prójimo, por tu tía, por tu hijo, parece más fácil. El desafío es rezar por aquel que tenés enfrente y que lo considerás un enemigo, ¿no? Es decir, un enemigo de país a país, pero un enemigo de político a político, ¿no? De un presidente a un gobernador, de un gobernador a un intendente, un enemigo. Es decir, rezar por él, ¿no? Y vos decís, ¿rezar dónde? ¿Cuándo? En cualquier momento. Mientras estás en la ducha podés estar rezando. No solamente arrodillado al lado de la cama. O en el colectivo, o en el auto. Te pones música y así lo haces. Pero el desafío que pide Francisco
es claro, es decir, rezá por tu enemigo, un poco para minorar el impacto que implica la relación con ese enemigo, ¿no? Le recordamos que este programa se llama Buenas y Santas, que estamos en la señal Santa María, que de lunes a viernes de 20 a 21 entramos, porque usted nos permite, por cierto, a su hogar para compartir las noticias de la iglesia local de la Argentina y el mundo, y hablar también de los temas que nos ocupan como este, y nos preocupan como estos temas que estamos hablando en el día de hoy, sobre la Argentina y sobre este mundo en el que habitamos, ¿no? Que tiene mucho desorden, que cada vez está más complicado ser ciudadano del mundo. Uno va mirando, ¿no?, en los diferentes lugares, en diferentes países, y qué es lo que está pasando, ¿no? Hasta ayer veíamos en Brasil, por ejemplo, ¿no?, el levantamiento del pueblo, de la gente, por el aumento del transporte, ¿no? Y cómo aparece o qué figura aparece que no construye la de la violencia, ¿no? La manifestación con la violencia, y uno dice, bueno, estamos haciendo un mundo de violencia, un mundo donde no nos entendemos. ¿Por qué? Porque no dialogamos, porque no nos damos espacios para reflexionar, porque no permitimos que la opinión de la otra persona tenga el valor que puede llegar a tener, porque siempre la mía es más importante. Este egoísmo del que estamos hablando, ¿no, Ernesto? Y la soberbia, ¿no? Es decir, en el caso de Brasil, hay grupos específicos organizados que queman autos y demás. Es decir, que sorprende, porque realmente nos parecía, si Brasil llevó 30 millones de personas de ser pobres a ser clase media, uno dice, bueno, la gente tiene que estar más que conforme, ¿no? Si en la Argentina de 40 millones nos movilizamos 1 millón de personas al obelisco, en Brasil, ¿cuánto se tendría que movilizar, no? Sí, pero ahí en realidad, la estructura es distinta. Son grupos pequeños que agreden y en forma más, digamos, demostrativa, ¿no? Sí, como sí, es usar una bomba molotov, ¿no? Claro, y esto genera cierta preocupación a la luz de lo que va a pasar próximamente, donde millones de chicos del mundo se están acercando a Brasil, a Río de Janeiro puntualmente, a la Jornada Mundial de la Juventud. Los preocupa a nosotros, los adultos, los que estamos enviando a nuestros hijos, sobrinos o nietos, y le preocupa también al gobierno de Brasil, ¿no?, de tener esta situación, porque es una mala imagen para un país que, además de la JMJ 23 en el mes de julio, tiene el Campeonato Mundial de Fútbol y demás, ¿no? Entonces no quiere dejar entrever estas situaciones que son realmente de alto riesgo. Y además muestra, ¿sabes qué? Creo que la pasividad, la paciencia de los argentinos, ¿no? Porque allá te aumentan el precio del boleto y ya hay todo ese lío, ¿no? Y acá tenés las inundaciones que mencionaste de La Plata, tenés el evento este que tuvimos de los 3 muertos y más de 300 heridos en el Sarmiento, pero en febrero del año pasado también habíamos tenido más de 52 muertos en el Sarmiento, y antes había muertos en el Sarmiento también, en ese cruce, ese paso a nivel, ¿te acordás? A las 6 menos cuarto de la mañana. Flores, exactamente, en el barrio del Papa Francisco. Claro. Va a decir, cruzando el paso a nivel, va a decir, la señal estaba baja, no funcionaba, pasó el colectivo y ¡prum!, pasó la formación y se lo llevó puesto con muchos muertos, ¿no? Entonces, fíjate vos, muertos, y acá te suben el boleto y la gente reacciona, ¿no? ¿Qué actitud de paciencia de los argentinos, ¿no? Sin duda, demasiada anestesia. Ahora, uno va analizando todos estos hechos que se van produciendo en la Argentina y siempre decimos, ¿no?, queremos lo mejor para nuestro país. Y lo mejor empieza cuando nosotros nos comprometemos y nosotros nos inmiscuimos en todos estos temas, los planteamos y los decimos. Por eso lo invitamos a que llame. Va al 4512-3807 o que nos escriba, ¿no?, y que haga una expresión un poco más extensa a pereira@marin.edu.ar. Y aquellos que llaman, hay un contestador automático, lamentablemente no hay una persona física que pueda responder o que pueda atender su pedido. Deje el llamado, porque muchos levantan y se sienten perdidos y cortan y no dejan su mensaje. Le pedimos que lo hagan. Vamos a hablar sobre la Iglesia Católica. Una de las frases que hemos hablado durante mucho tiempo es esta, ¿no?, de que la Iglesia tiene que salir de sí misma, ¿no?, salir a la periferia, salir a buscar la evangelización de alguna manera no convencional a lo que viene hasta ahora. Y la Iglesia se anima a dar nuevos pasos. Por eso una nueva Iglesia Católica se abre, o una parroquia, en los Emiratos Árabes, ¿no?, algo que costaba pensar en algún momento. Es la octava esta que se abre en este lugar del mundo y nosotros compartimos esta noticia.
En el norte de Dubái, en la ciudad de Ras Al Khaimah, se ha inaugurado una nueva iglesia católica. La parroquia se llama San Antonio y se trata del 8º templo católico que se construye en los 7 Emiratos Árabes. El cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, celebró la primera misa. En los Emiratos Árabes hay unos 2 millones de católicos. Algunos creyentes se ven obligados a recorrer distancias kilométricas para poder participar en las celebraciones católicas. En esta nueva iglesia, las celebraciones litúrgicas se celebran en varias lenguas que incluyen el inglés, el árabe, el tagalo y el konkani. Y en Buenas y Santas vamos a cambiar un poco de la noticia, vamos a salir de todo esto que muchas veces duele o muchas veces alegra, como la apertura de una iglesia en Emiratos Árabes, pero vamos a hablar de los más pequeños, de los niños, que es una preocupación de muchas personas en el mundo, y la iglesia quiere estar presente, y el Papa Francisco hace una muestra de preocupación en el cuidado de los más pequeños. Y hay una demostración, estimado Ernesto, que es muy, una vez más, los gestos de Francisco. Cuando sale en el Papamóvil a recorrer la Plaza de San Pedro, en una jornada agobiante, donde el calor y el sol es incisivo, le dice a los papás, pónganle en el gorrito, reparte gorritos para que los chicos no padezcan el calor. Vamos a ver esta nota que nos parece interesante, el Papa Francisco preocupado por la temperatura y los más pequeños. Y además de ver esta actitud del Papa Francisco, Ernesto, el Papa va a recibir un tren que traerá niños, que llegará a la estación del Vaticano. También una noticia de color, una noticia simpática que cuando se realice la vamos a mostrar, pero vamos a contarle más o menos cómo es esta presentación o este recibimiento en realidad de niños en el Vaticano que serán recibidos por el Papa Francisco. Más de 250 niños llegarán a la estación de tren del Vaticano este domingo y tendrán la oportunidad de estar con el Papa. Proceden de muchos países, pero tienen varias características en común. Vienen desde Milán, Bolonia y Florencia, y todos tienen a sus espaldas experiencias familiares complejas o problemas de inserción social. Se lanzó este programa para niños que nunca habían tenido la oportunidad de hacer estas cosas, y por eso se ha llegado a niños que viven una situación difícil familiar o social, difícil en cualquier caso de dificultad social. Y eso ha constituido una selección ya muy importante que se viene haciendo desde diciembre, con todo tipo de grupos que trabajan con la infancia. El tren de los niños, bajo el lema Un viaje a través de la belleza, permite a estos niños de entre 6 y 12 años intercambiar experiencias, conocer su propia cultura y conocer lugares que hasta ahora nunca habían tenido la ocasión de conocer. Es una actividad que se integra en el Cortile dei Bambini, una iniciativa promovida por el Pontificio Consejo de la Cultura.
Tenemos el niño que sube al tren desde 3 ciudades diversas y sube teniendo a la espalda una experiencia vivida, una experiencia que ha sido didáctica y cultural, con una experiencia también espiritual, pero implícita, porque también aquí el diálogo interviene entre niños que tienen unas experiencias muy diversas. El Papa recibirá a estos niños en el Aula Pablo VI del Vaticano tras su llegada a la estación de tren de San Pedro en la Flecha de Plata, un tren de la red ferroviaria italiana que tendrá que ser remolcado en el último tramo. Llegarán en un tren Flecha de Plata porque debemos entrar en la estación del Vaticano, que tiene unos andenes y unas vías limitadas. No tiene tendido eléctrico y, por lo tanto, una vez que llegue a San Pedro será necesaria una locomotora diésel que lo remolque hasta la estación del Vaticano. Esta iniciativa ha sido acogida con entusiasmo por los centros de atención de menores de las ciudades que participan. Antes de llegar a Roma, los niños han acudido a las catedrales de otras ciudades, Milán, Florencia y Bolonia. En Roma se han sumado a las actividades culturales y divulgativas los niños enfermos del Hospital Bambino Gesù, y de cara al futuro ya se está pensando cómo exportar esta iniciativa a otros rincones del mundo. Y buenas y santas, hasta hace meses nada más, cuando hablábamos del Papa, hablábamos de Benedicto XVI, y pareciera ser que uno dice, bueno, ya está. No. Y uno reconoce, ¿no te pasa que...? Sí, incluso vos hablás de palabra revolución, ¿no? Y a vos decís que no te... No, a mí sí me gusta. Muchos te cuestionan de que utilizás la palabra revolución. Que este Papa está haciendo... Lo que pasa es que la palabra revolución ha sido tan mal usada en tantas cosas, que a veces representa un montón de cosas y no representa nada. Pero evidentemente el Papa Francisco, desde su estilo comunicacional distinto, desde usar esos zapatos, que son una especie de sandalias, digamos, ¿no? De ir vestido siempre de blanco, sencillo, desde adoptar Santa Marta y de hacer una catequesis diaria, porque todas las misas de las 7 de la mañana son una catequesis, porque se replican en AICA y un montón de publicaciones religiosas y no religiosas que impactan directamente, ¿no? Y además va tomando decisiones en distintas áreas. Por ejemplo, ya designó un obispo en el área del IOR, que sería el Banco Vaticano, ¿no? Uno dice, ¿qué? ¿Va a haber reforma del Banco Vaticano? Bueno, un poco el mensaje, lo que dice Francisco, dice, la Iglesia tiene que transmitir un mensaje claro y tiene que ser consistente. En tanto y en cuanto la imagen del Banco Vaticano no sea buena, contamine el mensaje de Jesús que queremos estar dando, tenemos que hacer modificaciones, ¿no? Me parece brillante esta reflexión de Ernesto, y es así, digo, ¿no? El mensaje. Por eso yo decía el Papa Benedicto XVI, un Papa que ha tenido, yo digo, es maravilloso, un intelectual, un pensador, un teólogo, que toma un momento muy difícil también de la Iglesia, que tiene que ver con ni más ni menos que suceder la figura de Juan Pablo II, un gigante, un monstruo, toda una vida con nosotros. Esto nos había generado una cercanía paternal con Juan Pablo II. Y llega este hombre con un carácter muy particular, con esta frialdad, entre comillas, que tienen los alemanes, esto es cierto también, y bueno, y uno decía que llega poco a la gente y demás. Pero este Papa ha armado un camino para que hoy Francisco también pueda estar haciendo lo que está haciendo, digo, ¿no? Por eso muchos dicen, pero no hubiese sido mejor que hubiese ganado la elección de 2005, hubiese desembarcado directamente el Papa Francisco. Yo pienso que no. Que el Espíritu Santo por algo hace las cosas que hace, ¿no? Entonces, primero te mostró a Juan Pablo II, después te mostró, ¿no? A Benedicto. Sí, señor. ¿No? Y en función de ver a Benedicto, toma otra dimensión Francisco. Claro. Digamos, si Francisco hubiese desembarcado en el 2005, me parece que la recepción de la gente hubiese sido distinta, ¿no? Usted sabe, el viernes lo vamos a tener al padre Adrián Santarelli con nosotros, que estuvo hace pocas horas en Roma, estuvo en el Vaticano, pudo celebrar misa con el Papa Francisco, no sé si sabías esta parte. Bueno, esto es una primicia para la gran mayoría de los que nos están acompañando todos los días, y vamos a contar, nos va a contar, se comprometió a contarnos en realidad, pequeños detalles de un encuentro que fue muy personal, muy personal. No voy a contar más el viernes, Santarelli nos va a decir de qué se trató esta cercanía con el Papa Francisco. Y dice, entre las cosas que cuenta,
que Francisco le habla a él maravillado de Benedicto XVI. Dice, qué bueno que es, Santarelli le preguntó, ¿no? Esto de cómo se siente viviendo con un papa, en siglos no pasó esta situación. Y dice, Francisco le cuenta que maravillado, estoy con un hombre, con un santo, con un hombre que ha dado un paso al costado, esto que hablábamos hace un rato de los políticos, ha dado un paso al costado en el momento que tuvieron que elegir al sucesor de él. Digo, dijo, yo no quiero influir en nadie ni en nada, que tengan la libertad. El futuro papa está entre ustedes, le dijo a los cardenales. Yo me retiro, ¿no? Bueno, un gesto enorme de Benedicto XVI, al que también en este programa hemos dado mucho tiempo en su momento. Y ahora vamos a contarle que la próxima noticia habla en el avión del Papa Benedicto. Usted recuerda que los viajes del Papa no fueron muchos porque costaba su estado de salud y demás. En el avión del Papa se llevaban a cabo muchas conferencias de prensa y se ha hecho un libro en relación a todo lo que sucedía y a todo lo que se decía en el avión del Papa Benedicto. En los viajes internacionales del Papa, uno de los momentos más esperados es la rueda de prensa en pleno vuelo. Esta tradición la inauguró Juan Pablo II al inicio de su pontificado y después Benedicto XVI la respetó. La periodista experta en información del Vaticano, Angela Ambrogetti, ha estudiado todos estos encuentros aéreos de Benedicto XVI con la prensa y el resultado es un original libro titulado Sull'aereo di Papa Benedetto, en el avión del Papa Benedicto. Es un género literario que inició Juan Pablo II. Benedicto XVI mantuvo esa costumbre de reunirse con la prensa en el avión durante sus viajes más importantes y sobre todo en los más largos. Por eso decidí recopilar todas sus palabras para exponer las líneas generales y el desarrollo de su papado. Aunque estas conferencias de prensa son a menudo breves y las preguntas están limitadas, los periodistas que viajaban con él recuerdan estos momentos con cariño. Benedicto XVI era un comunicador muy hábil. Era capaz de explicar su pensamiento de manera articulada, clara y lineal. Sus palabras estaban llenas de contenido. Por eso había que escuchar sus discursos con gran atención. Y después se pueden leer de nuevo, meditar sobre ellos. Era algo extraordinariamente rico, sugerente por sus referencias y por las reflexiones que hacía. Antes de cada viaje se selecciona cuidadosamente a los periodistas que son admitidos en el vuelo papal. Angela Ambrogetti asegura que si uno tiene la suerte de conseguir un billete en ese avión, se convierte en una experiencia única. Viajar con el Papa es increíble, pero también es agotador. Hay que mantenerse al ritmo de su agenda e incluso a veces ir un poco por delante de él. Pero es más agradable sentir cómo formas parte de su viaje. Es bonito saber que con tu trabajo estás contribuyendo a que cada jornada dé resultados y sea un éxito. Durante sus 8 años como Papa, Benedicto XVI realizó 24 viajes internacionales. Su primer viaje fue a la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, Alemania. Ahora, esa misma cita marcará el primer viaje del Papa Francisco a Brasil a finales de julio. Y en Buenas y Santas, por la señal Santa María, vamos a continuar el programa del día de hoy con este invitado, este compañero en la conducción que es Ernesto Calelo, y vamos a entrar en algo que prometíamos al principio, pero viste que el programa se hace siempre corto. Hacemos una propuesta que vamos a contar frases de estos 100 días del pontificado de Francisco, las más importantes. Y todavía hablamos de Francisco en el programa todo, pero no pudimos casi echar una sola frase. Nos enchufamos en los temas y los profundizamos, ¿no? Sí, nos metemos demasiado, a lo mejor, o no, digo, en buena hora que los amigos digan si les parece que está bien, como lo venimos haciendo. Pero antes, hablando de los amigos, hay un saludo que quedó pendiente y va a terminar el programa y nos vamos a olvidar. Exactamente, uno es al Padre Martín del Sagrado Corazón, ahí de Corrientes y Pringles, y a María Amelia, que nos saludó ahí muy afectuosamente, y a Jorge y Lili de la calle Virrey Ceballos, ¿no? Qué desafío del Padre Martín, en Corrientes y Pringles, y a 200 metros tiene la Iglesia Universal, el edificio más importante de la Iglesia Universal. Qué desafío, ¿no? Uh-huh. De una iglesia del pare de sufrir a una iglesia de sufra, tenga su cruz, porque después de la cruz viene
La vida, ¿no? La resurrección. Sí, está bien esta apreciación que haces, ¿no? Yo igual siempre insisto en este fenómeno, ¿no? Que bueno, que tenemos que aprender a convivir, ¿no? Entre todas las religiones, que prefiero que existan las religiones a que no existan, ¿no? Que estamos en contra de lo que tiene que ver con la secta, estamos en contra de lo que tiene que ver con el uso de las personas, el enriquecimiento con la gente. Esto es lo que a uno a veces le duele. Pero bueno, muchas veces cumplen funciones importantes, ¿no? Son contenedoras. Hay cosas que en el correr de los años, por ejemplo, los evangelistas, yo siempre dije, a ver, ¿a quién, y lo digo con mucho respeto, a quién no le molesta que un domingo, un sábado, vos estás en tu casa descansando, te golpeen la puerta 4 o 5 personas con una valijita y te quieran hablar y llenar ¿no? Y te regalan la palabra de Dios? Y la verdad, no sé si a vos te pasa, a mí me pasa, no me gusta. Pero yo digo, qué perseverancia. Sí, claro. No, yo le hacía referencia al pare de sufrir, ¿no? Es decir, porque en el Evangelio dice, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. No dice, no existen las cruces, no existen los sufrimientos. No. Dice, toma tu cruz y sígueme. Es más, el Padre Pío, ¿sabes qué decía? Nunca nadie me vino a decir, me decían, Padre, quiero alivianar mi cruz. Pero nadie me dijo que le enseña cómo llevar su cruz. Una expresión del Padre Pío, ¿no? Nadie me vino a decir, bueno, Padre, no me enseña cómo llevar mi cruz, que es bastante pesada. Es decir, el cero sufrimiento no existe, como concepto. No, algún día podemos dedicarle un tiempo, ¿no? Porque este tema de las religiones y de las formas que se presentan, de los espacios que tienen, digo, ¿no? Yo tengo mi opinión, ¿no? Yo muchas veces a la noche, no sé si a vos te pasa, digo, haciendo zapping, me detengo a ver las iglesias estas brasileras y los pastores que llevan adelante todo esto, y el famoso manto, y lo que te venden, y lo que te quieren. Podemos un día dedicarnos a hacer un análisis más profundo. Pero bueno, nos quedan algunos minutitos y quiero tomar una frase para analizarla con Ernesto y compartirla con todos ustedes. Y es la de Pastores con olor a oveja, cuando dijo el Papa Francisco: hay curas tristes y convertidos en coleccionistas de antigüedades o de novedades, en lugar de ser pastores con olor a oveja, en lugar de ser pastores en medio de su rebaño y pescadores de hombres. Eso les pido, sean pastores con olor a oveja. Esto es un poco lo que te estaba diciendo, digo, ¿no? Cómo es el evangelista de decir recurrente, insistente, va, golpea, y nosotros teníamos una iglesia adormecida, donde nadie salía, era todo desde el púlpito, desde el cura, y el laico mirado y sentado en el banco. Por esto esta reconversión que hace Francisco, ¿no? La reconversión. Cuando dice pastores con olor a oveja, está diciendo también, no solo de que el pastor se meta, cuando él dice, tenemos que ir a buscar las 99. Evidentemente, si el pastor fue a buscarla una sola, y le costó y la encontró, si el pastor va solamente a buscar las 99, le va a costar realmente. Entonces el punto, él hace toda su catequesis, Francisco, en función de la multiplicación de los cristianos católicos, participando ¿dónde? En las periferias, va a decir, en los lugares más necesitados, o si no, en la política, ¿sí? Va a decir, dice que cada cristiano debe ser una luz que debe transmitir su evangelio al otro. Bueno, estamos ya en el final, Ernesto, del programa. Nos queda un minutito, no vamos a poder seguir haciendo mucho análisis de frases del Papa, pero lo vamos a continuar. Este programa Buenas y Santas, usted sabe que de lunes a viernes entre las 20 y las 21 llega a su hogar. Mañana seguramente hemos hecho un enroque con el doctor Amatucci y estará en el día de mañana. El viernes el padre Adrián Santarelli, o sea que este fin de semana largo vamos a tener una presencia con programas actualizados. Así que le quiero dar la palabra a mi amigo Ernesto Calero. Yo voy a pedir una sola cosa. Dígame. Que aprovechemos todas estas reflexiones y recemos por alguien en especial. Elijamos a alguien, a un amigo, a un vecino, a un posible enemigo, y esta noche tomamos ese compromiso de rezar por ese otro. No solamente por mí, rezar por ese otro.
Ese es el desafío que les propongo. Bien, me gusta, es un buen desafío. Yo lo tendré que hacer por los hinchas de Central, ¿le parece? ¿No? Saludos a ellos, con todo cariño y respeto. Bueno, nos encontramos mañana, ¿le parece? A la misma hora y desde este mismo lugar con esta propuesta que llamamos Buenas y Santas. Gracias.